Bueno, bienvenidos, voy a explicar lo que es un formato condicional. Bueno, para explicar lo que es un formato condicional tenemos primero que saber qué es lo que es un formato. Nosotros estamos acostumbrados a aplicar formatos a las diferentes celdas. Por ejemplo, si yo acá tengo el número 100, ¿cierto? Yo quiero mostrar que el número 100, destacarlo con respecto al resto sin afectar la información en sí. Eso es un formato. Por ejemplo, ¿qué veo en la barra de fórmula? Veo el número 100. Si yo aplico negrita a ese número 100, sigue siendo el mismo número 100, pero esta vez está con el efecto negrita, está más destacado. Puedo agrandar esta misma celda y en la barra de fórmula me va a seguir mostrando que es el número 100. O sea, un formato al cual yo le estoy dando, en este caso a esa celda, que como contenido tiene el número 100, ahora lo pinto de amarillo, ¿cierto? El relleno de la celda y sigue siendo el número 100. O sea, esto es un formato, es una forma de presentar la información sin que sea la información en sí. Eso es un formato. Ahora, lo que vamos a ver son lo que se llaman los formatos condicionales. Y como el nombre lo dice, van a tener que tener una condición para que se pueda aplicar un formato. Una condición es lo mismo que nosotros podemos decir que es una regla. Para hacer eso, dentro del mismo menú inicio, lo que yo necesito es irme a la ficha que dice estilo y ahí voy a encontrar lo que es el formato condicional. Tengo que decirle a Excel dónde quiero aplicar ese formato. En este caso voy a aplicar el formato acá, en este rango que tiene este contenido. Recordemos que el Excel da lo mismo si está escrito el texto en mayúscula o minúscula. Para Excel no existe el término mayúscula ni minúscula. Da lo mismo, es solamente los caracteres. Me explico las letras. En este rango que tengo acá, ¿cierto? Tengo las palabras bueno, malo, malo. Entonces, cuando vamos a escribir la palabra bueno, vamos a plantearlo y la regla va a ser que se escriba en letras de color verde. O sea, el texto o la fuente va a ser de color verde. Aplico el formato sobre este rango. Voy a formato condicional, me van a aparecer varias alternativas que las vamos a ver más adelante, pero básicamente yo recomiendo que se vayan a administrar reglas, al administrador de reglas. Doy clic y me aparece esta pantalla, que también, si ustedes se fijan, tiene como nueva regla, que es lo mismo que aparecía aquí al principio, que es más directo. La ventaja está en que cuando nosotros apretamos administrador de reglas, me muestra si este rango al cual voy a aplicar el formato condicional tiene ya algunas reglas incluidas. En este caso, como estamos recién comenzando, obviamente que no tiene nada. Aplico nueva regla, ¿cierto? Y me salen aquí varias alternativas. Bueno, para resumir un poco, la primera, la tercera, la cuarta y la quinta están contenidos dentro de la segunda. Aplicar según sus valores, rango inferior o superior, por encima o por debajo el promedio, único o su duplicado. Estas alternativas que muestran acá están contenidas en la opción 2. Siempre ustedes cojan la opción 2. ¿Por qué? Porque dentro de la opción 2 me dice, va a aplicar al contenido de la celda, o sea, lo que la celda contenga, en este caso palabra bueno o malo, ¿cierto? Y aquí me da estas opciones, entre, no está entre, igual a, no igual a, mayor que. O sea, son los operadores de comparación con los que hemos trabajado otras veces. Mayor o menor que, menor o igual que, igual, distinto, diferente, etc. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito acá? Necesito decirle a Excel que si acá dice bueno, o sea, si es igual a la palabra bueno, yo necesito que el formato, recuerden que da mayúscula, minúscula, lo mismo, que el formato, que me lo va a mostrar acá, ese formato sea de color verde. ¿Verde qué? Doy clic. Verde la fuente, porque podría ser la fuente, el borde, o sea, las líneas que están por el borde, las que rodean el perímetro, por decirlo de alguna forma, de la celda, o el relleno, o sea, la parte del fondo de la celda. O sea, las letras, los bordes o simplemente el relleno. Yo necesito que la fuente se pinte de color verde. Por lo tanto, marco fuente, voy a seleccionar que además sea en negrita, para que se remarque mucho más, negrita. Y acá en esta parte donde dice color, al apretar este menú de despliegue, yo tengo la paleta de colores. Quiero que el texto sea de color verde. Y marco el que se note más, el color verde de ahí. Entonces, cuando dentro de este rango, que yo seleccioné previamente, está escrito la palabra bueno, ya sea con mayúscula o con minúscula, se va a ver así, tal como está ahí. Acepto. Acepto, ¿sí? Si el contenido de la celda es igual a la palabra bueno, o sea, todas estas deberían colocarse verde,
el formato va a ser así. El texto es verde con negrita. Acepto. Y ahí está la primera regla que hemos puesto. Y le estamos diciendo que desde el rango de D5 hasta el rango de 18 se aplique este formato. Que si dentro de la celda el contenido es bueno, entonces que se pinte de color verde. Vamos a ver al tiro cuando yo coloque aquí aplicar. Si coloco aplicar, las que dicen bueno se colocaron de color verde. Vamos a agregar una nueva regla y es el mismo procedimiento anterior, solamente que esta vez con la palabra malo y en color rojo. Nueva regla. Voy a la segunda y en la segunda nuevamente lo mismo. Cuando el contenido de las celdas que están acá sea igual a la palabra malo, ¿cierto? El formato va a ser de color negrita y le vamos a decir que sea en color rojo. Acepto. Acepto. Entonces cuando el contenido de la celda sea igual a la palabra malo, ¿cierto? Se van a colocar de este color y con ese formato. Aplico. Y ocurrió. Acepto. ¿Qué significa esto? Que si yo cambio acá y en vez de escribir bueno, escribo la palabra malo, ¿de qué color se va a pintar? Rojo. Si escribo malo con minúscula, también va a ser, con minúscula, también va a ser malo, en rojo. Si es bueno, malo. Si es bueno, malo. Y este que dice malo, bueno, y se pinta en verde. Repito aquí el ejercicio. Marco el rango. Si coloco América va a ser en azul. Y si coloco Europa va a ser en rojo. Formato condicional. Administrar regla. Yo veo que no tiene ninguna regla, ¿cierto? Nueva regla. A la segunda. Cuando el contenido de la celda, o sea, el valor de la celda sea igual a, y aquí escribo, cuando sea América, el formato va a ser de color, dijimos, azul. Pero esta vez el relleno va a ser de color azul. Ese azul que está ahí. Acepto. Acepto. Nueva regla. A la segunda, cuando el contenido de la celda sea igual a Europa, va a ser de color amarillo. El formato va a ser el relleno de la celda de color amarillo. Yo podría incluso mezclar hasta los tres, por ejemplo la fuente de color negra y el relleno rojo, por ejemplo, o blanco, se va a ver igual con contraste. Acepto. Ahí tengo la segunda regla. O sea, cuando sea igual a Europa amarillo, cuando sea igual a América va a ser de color azul. Y cuando sea Asia va a ser de color rojo. Nueva regla. Segunda opción. Cuando sea igual a Asia, el formato va a ser el relleno de color rojo. Acepto. Acepto. Y finalmente, acepto todo. Si entre medio escribo, por ejemplo, Europa, amarillo. Esa misma Europa, América, azul. Y si escribo Asia, rojo. Europa, Asia, rojo. Ya, ese es un ejemplo con respecto al texto. Vamos a ver un segundo ejemplo, es cuando tengo valores. Por ejemplo, aquí tenemos una escala del 1 al 10, donde el 10 es el número mayor, y le vamos a decir que cuando sea el número mayor sea en verde, los números. Y cuando sea el número menor, va a ser en color rojo. Marco el rango donde quiero aplicar el formato, voy al formato condicional, administrador de reglas, no tengo ninguna regla, nueva regla, a la segunda, siempre a la segunda. Ya, cuando, ¿cierto? El parámetro va a ser 5. Cuando sea mayor a 5, mayor o igual a 5, entonces van a ser verdes. Y cuando sean inferior a 5, entonces van a ser de color rojo. Ocupo los operadores de comparación que están aquí. Entonces digo, cuando sea menor que el valor 5, ¿cierto? El formato
esta vez el color del texto, en este caso el color de los números, va a ser en negrita de color rojo. Acepto. Entonces cuando el valor de la celda sea menor que 5, va a ser de color rojo. Acepto la regla. A la siguiente, nueva regla. Cuando el valor de la celda sea esta vez mayor o igual, tiene que ser mayor o igual, porque de lo contrario, si no tomo el 5 en cuenta, me va a quedar sin color. Por lo tanto, cuando sea mayor o igual que el número 5, para que el 5 también se pinte el mismo color, el formato va a ser de color verde, también en negrita y color verde oscuro para que se note. Acepto. Acepto y ahí tengo las dos reglas que le estoy diciendo. Cuando sea mayor, ¿cierto? O igual que el número 5, sea verde. Cuando sea menor que el número 5, sea rojo. Acepto y ahí se pinta. El 2 que está ahí, que está en rojo, si yo lo cambio a 8, se va a colocar ¿de qué color? Verde. Y el 10 que tengo ahí, cuando yo lo coloque en 2, va a ser ¿de qué color? Rojo. Ese es el formato condicional. Y la última parte del formato condicional, que tiene que ver, que es lo que se llama a la fórmula, porque en estos ejemplos que están acá, dependían del contenido de la celda misma. Pero en este caso, van a depender de otra celda. O sea, esto que está acá, lo que yo escriba que está acá, si aquí hay un valor 1, lo que esté acá se va a pintar todo de rojo. Si aquí hay un valor 2, lo que esté acá se va a pintar todo de verde. Me explico. Todo este rango que está acá podría ser más grande o podría ser toda la hoja. Vamos a aplicarle una fórmula que es tan sencilla como que esto es igual al valor, la celda 1 es igual a 1. Si aquí hay un 1, esto se va a pintar de color rojo. Si aquí hay un 2, esto se va a pintar de color verde. Así aplica esto. Formato condicional. Administrar regla. Nueva regla. Estábamos usando las dos, que era la que contenía a todas, menos la última. Dice, utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar el formato. La opción. Se fijan ustedes que aquí no tengo nada, ni un operador de comparación, absolutamente nada. La fórmula tenemos que crearla directamente nosotros. En este caso, le vamos a decir a la máquina, si esa celda, al hacer clic en la celda, automáticamente, ¿cierto?, el Excel me la deja ahí, con el signo igual y todo. Si la celda A1 es igual a un valor 1, entonces el formato de lo que yo tengo seleccionado, ¿cierto?, el relleno va a ser de color completo, rojo. Acepto. Independientemente de lo que se encuentra acá, porque para que esto se pinte depende de la celda A1. Acepto. Tengo la primera regla. Si por esas cosas de la vida en la celda A1 hay un 1, esto se va a pintar completamente de rojo. Nueva regla. A la fórmula, nuevamente, en el mismo rango. Y digo, si en la misma celda, la celda A1, por esas cosas de la vida hubiese un 2, entonces el formato va a ser de color verde. Acepto. Acepto y acepto. Como hay un 1, se pinta esto de rojo. Como hay un 2, ahora se pinta de verde. O sea, lo que hay en esta celda implica que estas celdas de acá, de este rango que seleccionamos por el formato condicional, se pinten de un color. O sea, esto está dependiendo de lo que está acá. O sea, de otra celda. En el caso del ejemplo 1 y 2, dependían de sí mismos, de lo que hubiera en cada una de las celdas. Acá también y acá también. Bien, eso es todo. Espero que sirva.